Es un gusto comunicarnos con España aquí en el Provincial para conocer cuál es la situación que se está viviendo en ese país de Europa a partir de la llegada del coronavirus. Desde aquí, desde Buenos Aires, permanentemente recibimos distintos tipos de informaciones en relación a lo que tanto en Italia, como informamos hace algunos minutos, como ahora en España se está dando. Por eso vamos a saludar a Leonor, ella es periodista justamente española, para que nos dé una semblanza de cuál es el presente de lo que se está viviendo por estas horas en aquella zona de Europa. Leonor, un gusto. Marcelo Mucci te saluda aquí desde Buenos Aires. Muy buenas, Marcelo, y bueno, quiero saludar afectuosamente a toda la comunidad argentina, a la cual desde aquí, desde España, como ya sabéis, tenemos un gran aprecio. Y bueno, pues con respecto a la primera pregunta que me planteas, aquí en España, pues la curva de crecimiento básicamente es exponencial. No paran de aumentar los casos día tras día. Incrementó de 0 a 100 en la primera semana, de 100 a 1000 en la segunda semana y a más de 10.000 en la tercera semana y ya a 100.000 en la cuarta semana. ¿No? El primer caso aquí en España se registró allá por finales del mes de enero, a lo cual no se dio mucha importancia. Incluso algunos medios de comunicación se mofaban en cierto modo de las medidas extremas que se podían llevar a cabo, pero bueno, al final se ha asegurado de cierta forma que esas medidas pues no estaban siendo del todo correctas y que no estaban siendo del todo tan estrictas como algunos valoraban, ¿no? Deberían de haber sido un poco más estrictas, pero bueno, a fin de cuentas lo que tenemos que ver hoy en día es la situación que tenemos en España, y es que actualmente pues la curva está, según dicen los últimos datos, en su pico más alto. Empiezan a estancarse los fallecimientos sin parar de aumentar y de darse, por desgracia, siguen habiendo fallecimientos, pero sí que desciende un poco el número de contagiados sin dejar de ascender día tras día. A propósito de las autoridades sanitarias, ¿cuál es el plan que se tiene de aquí al futuro, al menos en lo inmediato, o esas medidas que de alguna forma se pueden llegar a anunciar como para salir cuanto antes, ¿no? Me imagino el deseo de todo el mundo de esta situación, pero cómo están trabajando en ese aspecto a nivel medidas sanitarias futuras, ¿no? Por sobre todas las cosas. La principal medida sanitaria que se está tomando en España es el confinamiento extremo y obligatorio para toda la población, exceptuando a aquellas personas que tengan que desplazarse por motivos laborales, que tengan que desarrollar una función imprescindible para la sociedad, como pueden ser los sanitarios, aquellos responsables de empresas, de comercios que distribuyan víveres a la población, artículos de primera necesidad, también para el sector del transporte y poco más. O sea, no. La principal medida que se toma es el confinamiento. Luego ya una vez que se establece el confinamiento y se da algún tipo de contagio entre la población, lo primero es informar a las autoridades sanitarias mediante llamada telefónica, y se evalúa al paciente según los síntomas que vaya teniendo el paciente. En el caso de que se considere por parte de las autoridades sanitarias que ese paciente necesita una intervención médica, el paciente es trasladado a un centro sanitario, a un hospital o a un centro de salud, en el cual será tratado de forma completamente aislada al resto de los pacientes. Concretamente en Extremadura no tenemos muchos afectados en comparación con comunidades autónomas como puede ser Madrid o puede ser también Cataluña. Obviamente la población que hay en Extremadura pues no se puede equiparar tampoco a la que tiene Madrid o Cataluña, ¿no? Sí, sí que tenemos que destacar que Madrid es la comunidad donde se generó el primer caso de coronavirus o de COVID-19, como también se le llama a este virus que ha generado la pandemia
a nivel mundial en este entorno. Esas son las principales medidas que se están tomando. El obligatorio confinamiento de todos. Concretamente, y digo con los datos en la mano, en Extremadura tenemos 1.837 casos a día de hoy, 2 de abril de 2020. 1.517 casos son activos, han habido 139 altas y 181 muertes. En datos diarios, esto significa que en una comunidad autónoma como es Extremadura, los casos detectados han aumentado. Detectados, es decir, a los que se le han podido hacer el test de detección del COVID-19 son 158 casos. Han aumentado 26 altas en el día de hoy y han habido 29 muertes el día de hoy. Con el resto de medidas que se están tomando, la positividad pues no está muy instaurada en la sociedad. Sí que se insta que el gobierno ha comunicado a la sociedad que hasta el día 12 de abril estará expuesta el estado de alarma en todo nuestro estado, pero no son datos muy positivos y no son datos que a la sociedad le esté dando esa voz, esa esperanza de que el día 12 podamos salir de nuestras casas, teniendo también en cuenta el caso por ejemplo, el ejemplo, nunca mejor dicho, de nuestros hermanos europeos, los italianos, que llevan una semana más de confinamiento en sus hogares y a los que se les ha aumentado este confinamiento hasta principios de mayo. Por tanto, simple y llanamente estamos a expensas de lo que el gobierno nos diga. Estamos hablando con la periodista Leonor Real desde España. Y Leonor, para finalizar y por supuesto agradeciéndote en primera instancia este tiempo que nos has dado con el Provincial, nos gustaría una reflexión tuya en torno a lo que se está viviendo allí en España y de alguna manera, a modo de consejo, contarnos, bueno, cómo nosotros desde aquí debemos recibir toda esta situación que nos está también golpeando, pero por supuesto desde aquí, desde la distancia, vemos que allí en Europa y particularmente en España, la situación es mucho más peligrosa y mucho más dura que lo que estamos viviendo aquí en la Argentina. Si me permitís mandar un saludo y un mensaje de total apoyo, de ánimo y de fuerza para afrontar estos días duros que quedan de confinamiento, estos días que habéis comenzado en Argentina y que por desgracia se va a expandir a otros lugares del mundo. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser responsables. Aquí en España al principio del confinamiento aludíamos a una responsabilidad social. Si yo no salgo de casa, yo no contagio a miles de personas. Y si yo no salgo de casa, tampoco me contagian a mí. Tenemos que ser responsables con nosotros mismos, con nuestros familiares y con el resto de la sociedad que nos rodea. Es muy importante, es muy importante quedarse en casa, mantenerse unidos. Aquí, por desgracia, también se están habiendo a través de las redes sociales muchos mensajes de odio hacia los distintos partidos políticos, echándose las culpas unos a los otros. Oigan, señores, esta pandemia no ha sido creada por nadie. Esto es un aviso que nos está dando el mundo de que tenemos que hermanarnos más y es el momento de hermanarse. Es el momento de olvidar todas las diferencias, de olvidar todos los colores políticos, de olvidar todas las razas, de olvidar todas las barreras, todas las fronteras, de quedarnos en casa y desde casa unir nuestras voces, unir nuestro esfuerzo para que todo esto pase cuanto antes. Quiero mandar un afectuoso saludo, muchísima fuerza y con el anhelo de que muy pronto este abrazo virtual que os mando desde España nos lo podamos dar y os lo podáis dar físicamente vosotros. Un gran abrazo.